Bienvenidos a la explicación ISR Profesionales Liberales. Como primer punto, debemos de saber que un profesional liberal puede seleccionar los siguientes regímenes de tributación, tal como pequeño contribuyente cuando no supera de 150,000 quetzales al año. Si selecciona el pequeño contribuyente, tendrá bien eh, una tarifa del 5% sobre los ingresos mensuales a través del IVA. Sin embargo, si elige la opción de contribuyente general, se verá afiliado al IVA general y al impuesto sobre la renta. El IVA general tendrá que hacer la compensación entre el IVA crédito y el IVA débito y el resultante será el que deberá cancelar mensualmente por mes vencido. Es decir, lo que genera en enero lo tiene que pagar en febrero. Luego tenemos el ISR. El ISR tenemos dos opciones: el régimen sobre utilidades, que consiste en hacer una deducción de las rentas brutas con los costos y gastos, tener en cuenta rentas exentas, no afectas, gastos no deducibles, para obtener una renta imponible a la cual se le aplicará un 25%. Y posterior, también tenemos el opcional simplificado, que es otro régimen de tributación o régimen de tributación que nos permite, de lo que obtengamos en el mes, tenemos un rango de 1 centavo hasta 30,000, se aplica un 5%. Y cuando supera de 30,000 en adelante, se restan esos 30,000, luego se multiplican por el 7% y se le suman 1,500. Pero ¿qué sucede cuando el profesional liberal no se ha inscrito en un régimen de tributación? Lo que sucede, según el artículo 17 del decreto 10/2012, es que se tomará en cuenta una renta imponible de 30,000 quetzales mensuales. Entonces, si no ha declarado en un año, pues esos 12 meses se van a tomar como que son 30,000 quetzales de renta imponible, a los cuales se le va a aplicar el 25%. Y el resultante es el que se tiene que cancelar. Pero la renta imponible mencionada de 30,000 se puede disminuir en un 50% cuando el profesional de que se trate tenga menos de 3 años de graduado o sea mayor de 60 años de edad. En este ejemplo, pues nosotros tomaremos un profesional liberal que está bajo el régimen sobre utilidades, que les quiero compartir el siguiente dato, que si el profesional liberal no se ha inscrito en ningún régimen, también la administración tiene la facultad, la administración tributaria tiene la facultad de determinar que se inscriba de oficio en el régimen sobre utilidades, ¿verdad? Entonces nos da este dato, el artículo 17, que si el profesional no estuviera inscrito en ningún régimen, la administración lo inscribe de oficio en el régimen sobre actividades lucrativas y determina el impuesto con base a lo anterior. Entonces, para esta actividad, yo trabajaré el cálculo de ISR o el esquema del cálculo del ISR de un profesional liberal sobre el régimen de utilidades lucrativas. Este esquema que les proyecto es el más importante porque debemos de ubicar la renta bruta, luego a esto restarle los costos y gastos deducibles, como lo ven en el esquema, para obtener una renta neta. Esa renta neta es como preliminar. Y después se le restan las rentas no afectas, se le suman los gastos no deducibles para obtener la renta imponible. Entonces vamos desglosando cada una de las piezas. Renta bruta son todos los ingresos que se obtengan. Si se dedica, en este caso, como es un profesional liberal, siempre serán los servicios que presta. Todo lo que conlleva los servicios prestados será la renta bruta. Todo ese dinero que se percibe por el ejercicio profesional, ya sea que sea un abogado, que dé las asesorías, todo el proceso
técnico en el cual se desempeña y cobre por ello, es una renta bruta. Y luego los gastos y costos y gastos deducibles, aquellos necesarios para funcionar. En este caso, los gastos médicos, porque si no paga a su doctor y él es la fuente de su ingreso, es un gasto necesario. ¿Sí? Los costos y gastos deducibles que se encuentran en el artículo 21 del decreto 10/2012. Ahí encontramos todo el desglose de los costos y gastos deducibles. Al hacer esa resta, obtenemos una renta neta. Y esta renta neta se le debe de restar todas aquellas rentas exentas, es decir, si se le pagó a una entidad como las municipalidades, las universidades, se hicieron donaciones, se hicieron todo lo que conlleva, según la ley, a que no se le aplique algún impuesto, ¿verdad? ONGs, pues aquí clasifican las rentas exentas. Luego nos corresponderían los gastos no deducibles, que están en el artículo 23 del decreto 10/2012. Todos aquellos gastos que no se pueden restar del impuesto sobre la renta porque ya son multas o son operaciones que no clasifican en la generación de rentas, entonces se tienen que colocar como gastos no deducibles. Y ya obtenemos la renta imponible. Para el régimen sobre utilidades, esta es la estructura. Y puntualmente la abordamos para que esta estructura que usted ve en pantalla es para el profesional liberal y también a aquellas empresas que hayan optado por este régimen de tributación. En conclusión, si usted tiene claro la secuencia de cómo se maneja la renta imponible, pues tendrá éxito en el cálculo de sus impuestos. Y hago énfasis que renta imponible es el resultado al cual se le aplicará una tasa del impuesto. Esto se replica en los diferentes impuestos que tenemos en Guatemala. Entonces, cuando veamos la palabra renta imponible, es la que se multiplica, la cantidad a la que se le aplica o se le multiplica una tasa de impuesto. Por último, ¿cómo calculamos el ISR? Porque le surgirá la duda, bueno, la renta imponible, ¿qué es? Cantidad a la que se le calcula el impuesto. Y entonces, hasta este momento vamos a calcular el ISR. Después de haber hecho esa compensación, entramos al cálculo del impuesto sobre la renta, que para el año 2022 y en adelante, pues sigue siendo el 25%. Entonces, cuando ya tenemos nuestra renta imponible, le aplicamos el 25%. Y eso es lo que tendríamos que pagar. Como el opcional simplificado es mensual, el régimen sobre las actividades lucrativas, el régimen sobre utilidades, este es trimestral. El sobre utilidades es trimestral, por trimestre vencido. O sea que tiene que pasar enero, febrero, marzo y en abril paga su impuesto. Imaginemos que usted ya hizo esos primeros 3 trimestres y ya solo le queda pagar el último. Por eso de una vez dejo el esquema aquí listo, porque le toca calcular el último trimestre de renta imponible por el 25% y le resta los pagos trimestrales que ha hecho para que así conocer cuánto se va a desembolsar. ¿Sí? Entonces eso es lo interesante de esta parte. Ya para cerrar la explicación, pues puede que le surja la inquietud, bueno, ¿y cuál es la ganancia después del impuesto cuando es un profesional liberal? Ya que el Código de Comercio nos indica que la reserva legal solo es para las sociedades. Entonces, el profesional liberal que está en un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un auditor, pues necesita conocer, bueno, cuánto me quedaría entonces ya líquido después de restarle el impuesto. Entonces, ubica la renta neta, que usted ya tiene bien identificada en su esquema, en su Google Sheets o en Excel, o en una hoja, o en su agenda. Entonces, tenemos la renta neta y le restamos el impuesto sobre la renta. Y eso será el resultado de una ganancia después del impuesto. Espero que esta explicación le haya aportado valor para realizar sus actividades. Gracias por escucharme. Hasta pronto.